Hola a todos, nuestro tema es la nanotecnología en la entrega de medicamentos. Como este tema es bastante amplio, lo que quisimos hacer fue especificarlo un poco. Por lo tanto, escogimos la enfermedad del Alzheimer para la entrega de medicamentos. El grupo está conformado por Jennifer Salamanca, Giret Vega y quien les habla, Daniel Arevalo. La enfermedad del Alzheimer. ¿Qué es el Alzheimer? El Alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas con el comportamiento, la memoria y el pensamiento de las personas que la padecen. Los síntomas se presentan con el paso del tiempo y a medida que pasa el tiempo estos van empeorando. Por lo tanto, empiezan a interferir con las actividades cotidianas que pues realiza normalmente la persona. Según un artículo publicado por la revista La Opinión, el Alzheimer es una enfermedad que afecta a 221.000 colombianos. A la vez, este artículo publica que la Organización Mundial de la Salud afirma que 47 millones de personas en el mundo padecen la enfermedad. Además, según un estudio realizado por la Universidad de ICESI en Cali, para el 2020 habrán 260.000 personas mayores de 60 años colombianas que van a padecer la enfermedad. Como dato importante, me gustaría comentarles que la enfermedad del Alzheimer es una de las enfermedades más costosas para el Estado colombiano y para las entidades públicas. Por lo tanto, el tratamiento de una persona que padezca Alzheimer durante 8 años cuesta aproximadamente 33 millones de pesos. Causas y factores de riesgo. Entonces, existen diferentes causas y factores de riesgo que pueden generar la enfermedad de Alzheimer. Entre esos, la enfermedad del Alzheimer es la principal causa, o sea, está entre el 60 y el 70% de los casos de demencia en las personas mayores de 60 años. Entre las personas que padecen Alzheimer, las mujeres son las más propensas a desarrollarlas. ¿Qué otros factores de riesgo podemos tener en cuenta? Tenemos la edad, antecedentes familiares, genética, entre otros. La edad es el factor de riesgo más importante, ya que como les decía, esta enfermedad se genera más o menos a partir de los 60 años. Y como dato importante tenemos que casi un tercio de las personas de 85 años padecen la enfermedad de Alzheimer. Antecedentes familiares, pues como muchas enfermedades, la enfermedad de Alzheimer aumenta su probabilidad de presentarse si, por ejemplo, el paciente tiene familiares cercanos que tengan la enfermedad. Por ejemplo, si la madre o el padre presentan la enfermedad, tiene mayor riesgo de padecerla a comparación de pacientes que no tengan familiares cercanos con la enfermedad. Genética. Existen dos tipos de genes que pueden generar el desarrollo de una enfermedad. Existen los genes de riesgo y los genes determinantes. Los de riesgo son los que se presentan o están presentes, pero que no me aseguran que la enfermedad se desarrolle. En cambio, los genes determinantes son aquellos que se presentan y me aseguran que la enfermedad se va a desarrollar. Otros factores de riesgo que se han podido evidenciar en los estudios y que los investigadores dicen que probablemente pueden afectar al desarrollo de la enfermedad del Alzheimer son, por ejemplo, lesiones graves en la cabeza. Por lo tanto, pues los investigadores y médicos aconsejan usar protección en la cabeza y cascos cuando, por ejemplo, se realice algún deporte. ¿Qué otros? Los malos hábitos alimenticios, la inactividad mental, el consumo de tabaco, alcohol, la falta de ejercicio y los malos hábitos físicos generan que pueda desarrollarse en mayor proporción la enfermedad de Alzheimer. También la enfermedad de Alzheimer está relacionada con enfermedades al corazón, por lo tanto, altos niveles de colesterol, diabetes e hipertensión son una de las causas importantes que pueda generar la enfermedad de Alzheimer. Bueno, hipótesis que explican la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer. O sea, existen 4 hipótesis que explican el origen y la evolución de la enfermedad. Tenemos la hipótesis de la cascada amiloide, la hipótesis colinérgica, la hipótesis de excitotoxicidad y la hipótesis de Tau.
Como primero tenemos la hipótesis de cascada amiloide. Entonces, esta deficiencia ¿en dónde se genera? Se genera en la membrana de las neuronas. En las membranas, bueno, atravesando la membrana tenemos la presencia de la proteína precursora amiloide. Esta proteína es muy importante para el desarrollo sináptico de las neuronas. Por lo tanto, pues es esencial para ellas. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que la degradación de esta proteína es llevada a cabo por tres diferentes enzimas. Tenemos la enzima gamma secretasa, la enzima beta secretasa y la enzima alfa secretasa. Cada una de estas hace diferentes cortes de la proteína para que ésta pueda ser degradada. Entonces, en un paciente saludable o normal, la alfa secretasa realiza un corte sobre esta zona de la proteína y la gamma secretasa realiza otro corte en esta otra zona de la proteína. Los dos trozos que son cortados salen al exterior y pueden ser degradados son solubles en el organismo. ¿Qué pasa en un paciente con Alzheimer? Entonces, en un paciente con Alzheimer se presenta que la enzima beta secretasa y gamma secretasa empiezan a hacer los cortes de forma más frecuente. Entonces, ¿qué sucede? Estos dos cortes, el primer corte que realiza la beta secretasa sale al exterior y es soluble en el organismo. En cambio, el segundo corte, que es este pedazo que vemos acá, sale y no puede ser soluble en el organismo. Entonces, en el momento de que es insoluble, ¿qué pasa? Este se empieza a acumular y empieza a generar placas amiloides alrededor de la neurona, ¿sí? Entonces, acá tenemos en su parte izquierda, tenemos una imagen didáctica de las células de una persona con Alzheimer, ¿sí? Entonces, alrededor de las neuronas se puede observar las placas que rodean la neurona, ¿sí? Las placas amiloides, de la proteína amiloide en exceso. Y quise compararla acá con una imagen de una neurona sana. En cambio, pues al lado derecho lo que tienen es una imagen real de las placas amiloides. Cabe resaltar que se cree que estas placas pueden poner en marcha una respuesta inmunológica del cuerpo, lo que genera inflamación. Y al generar inflamación, estas empiezan a afectar las neuronas adyacentes. Además, pues, ¿qué sucede esto? Sucede, pues, el entorpecimiento entre las neuronas, lo que hace, pues, que se produzca pérdida de memoria y, pues, demencia. Bueno, ahora tenemos la segunda y tercera hipótesis, que es la hipótesis colinérgica y la hipótesis de excitotoxicidad. ¿Esta deficiencia en dónde ocurre? Esta deficiencia ocurre en la hendidura sináptica de dos neuronas, ¿sí? Entonces, en este espacio es que ocurre el traspaso de señales sinápticas entre una neurona y otra. En la parte superior tenemos las neuronas presinápticas y en la parte inferior tenemos las posinápticas. Entonces, la neurona presináptica es la que entregará el pulso nervioso, ¿sí? La señal eléctrica. Y la posináptica pues la va a recibir, ¿cierto? Entonces, como en un paciente saludable, en un paciente normal, como proceso natural de la neurona, se produce un neurotransmisor llamado la acetilcolina. La acetilcolina viaja de la neurona presináptica a la posináptica. Entonces, ¿qué sucede? La neurona posináptica la puede recibir, la capta. ¿Cómo? Mediante unos receptores. Y después de que la capta, la misma neurona posináptica tiene una enzima que la degrada. Esta enzima es llamada la enzima colinesterasa. Entonces, ¿qué sucede en los pacientes con Alzheimer? Los pacientes con Alzheimer presentan una baja producción de acetilcolina. Sin embargo, el ritmo de trabajo de la enzima colinesterasa sigue siendo igual. Entonces, ¿qué pasa? A mí no me sirve, o sea, al paciente con Alzheimer no le sirve que su poca acetilcolina esté siendo degradada tan rápido. Entonces, ¿qué pasa? Podemos hacer el uso
de diferentes inhibidores hacia la enzima colinesterasa. Entonces ahí es cuando se aplican diferentes fármacos para la inhibición de esta enzima. Por otro lado, tenemos la excitotoxicidad, que pues, bueno, entonces como ya les había dicho, en la parte superior tenemos la neurona presináptica, en la parte inferior la posináptica. Como proceso natural de la neurona produce otro neurotransmisor llamado el glutamato. Este también viaja por la hendidura sináptica para ser recibido por los receptores de la neurona posináptica, ¿sí? Entonces, estos receptores se llaman receptores NMDA. Pero entonces, ¿qué ocurre? En los pacientes con Alzheimer, este receptor se vuelve demasiado sensible. Entonces, el receptor normalmente él produce al recibir el neurotransmisor, él produce normalmente sodio y calcio. Pero entonces, al ser más sensible al recibir el glutamato, este empieza a producir mayor cantidad de sodio y mayor cantidad de potasio. Esto genera una serie de sucesos que hacen que la neurona pueda sufrir, que la neurona se suicide y pues muera. Entonces, para este receptor también existen como unos inhibidores, que son pues uno de los fármacos para inhibirlo es la memantina. Bueno, tenemos ahora la hipótesis de Tau. ¿Esta dónde se ubica? Entonces, esta se ubica en la parte interior de la neurona. Entonces, ¿qué pasa? La neurona es una célula y como toda célula, pues la neurona tiene un citoesqueleto, ¿sí? En su citoesqueleto, pues se presentan microtúbulos que le da como la estructura, a la neurona. Entonces, ¿qué pasa? Estos microtúbulos que permiten como el transporte de nutrientes y moléculas a través de toda la neurona, ¿sí? Entonces, ¿dónde viene el problema? Resulta que la proteína Tau es la que se encarga de darle como la firmeza a esos microtúbulos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se empieza a acumular placa amiloide en el exterior de la neurona, lo que se cree es que esta placa amiloide en el exterior de la neurona hace que se empiece a generar una enzima llamada quinasa. Esta enzima quinasa lo que hace es que trae en exceso grupos fosfatos a los microtúbulos. Entonces, ¿qué pasa? La proteína Tau coge esos grupos fosfato y se desestabiliza. Entonces, al desestabilizarse, la proteína Tau se empieza a acumular en diferentes marañas. Entonces, al acumularse, genera el rompimiento de esos microtúbulos. ¿Y qué me hace eso? Pues no permite que haya el transporte de nutrientes pues dentro de la neurona. Bueno, entonces, ¿qué genera el Alzheimer? Entonces, como lo más evidente que se puede ver en las personas con Alzheimer es la disminución del tamaño de su cerebro, ¿sí? Entonces, un cerebro sano, pues lo tengo acá mostrado la imagen de su izquierda, y un cerebro con Alzheimer en la imagen de la derecha, ¿sí? Entonces, en un cerebro con Alzheimer, los giros, que son como las zonas, como las elevaciones del cerebro, se empiezan a estrechar. También, ¿qué pasa? Los surcos, que son las separaciones de los giros, se empiezan a ensanchar. Y los ventrículos, que son las cavidades que tienen líquido, los ventrículos también se empiezan a ensanchar. ¿Esto qué genera? Pues la pérdida de peso del cerebro. Entonces, como dato importante, tenemos que un cerebro con Alzheimer puede llegar a pesar hasta 800 gramos, mientras que un cerebro sano, normal, pesa entre 1300 y 1700 gramos. Entonces la diferencia es bastante considerable, es casi pues la mitad. ¿Qué generan los pacientes? Pues a nivel ya superior, ¿sí? Entonces, hace que el paciente pues tenga pérdida de memoria reciente. Entonces el paciente puede olvidar nombres de cosas o de personas. También genera que el paciente se desoriente en espacio-tiempo, ¿sí? O sea, no tiene la capacidad de realizar actos motores
¿Sí? Bien. Y altera su capacidad de planear o de decidir algo. Además, los cambios bruscos de personalidad y de actitud pues también están presentes. Bueno, en la actualidad no existe una cura para el Alzheimer, sin embargo, existen tratamientos farmacológicos para poder retrasar los síntomas que lleva esta enfermedad. Una persona que sufre Alzheimer puede ser recetada con dos tipos de medicamentos. Primero están los inhibidores de la colinesterasa, los cuales retardan la degradación de la acetilcolina. Entre estos podemos encontrar el donepezil, la galantamina y la rivastigmina. Este tipo de medicamentos se receta cuando una persona está en una etapa leve o moderada de la enfermedad. Luego tenemos los inhibidores del glutamato, los cuales son antagonistas del receptor NMDA y inhiben la acción del glutamato. El más conocido es la memantina y este es para etapas mucho más avanzadas de esta enfermedad. Bueno, ¿por qué buscamos otras alternativas? Para saber por qué se está buscando otro camino aparte del tratamiento convencional, es importante primero entender qué es la membrana hematoencefálica. La membrana hematoencefálica es una barrera hecha de células cerebrales endoteliales, en donde lo que sucede es que protege el cerebro, separa la sangre del interior del cerebro en el sistema nervioso central. Ella solo deja pasar partículas como el agua, moléculas lipofílicas, glucosa y aminoácidos que son importantes para la actividad neuronal. También es importante decir que la membrana hematoencefálica es tan eficaz en su actividad de proteger al cerebro que cuando éste presenta una infección, normalmente los anticuerpos no pueden traspasar por ella y los medicamentos solo logra pasar una pequeña parte de esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace un médico? Un médico receta grandes cantidades de este medicamento tratando de aumentar las posibilidades de que llegue más cantidad de este al interior del cerebro. ¿Qué pasa? Que al recetar grandes cantidades hay más posibilidad de que los efectos secundarios de los medicamentos puedan existir en una persona, como son las náuseas, el vómito, la somnolencia, la pérdida de apetito, entre otros. Como las personas van a tener este tipo de síntomas día a día, pues su calidad de vida no es la mejor. Por lo tanto, pues están buscando otras formas de que el medicamento llegue más eficazmente. Entonces, debido a esto, ¿qué otras alternativas existen? Ante esta problemática, las nanopartículas y los nanotubos de carbono surgen como solución para la entrega de medicamentos, tanto en Alzheimer como en otras enfermedades cerebrales. Para esto, las nanopartículas deben cumplir con ciertas características, como lo son tener una capacidad inicial. A esto se refiere a que las nanopartículas deben ser repetibles para suplir la demanda que puedan tener al momento de ser aplicadas ya como tratamiento. También deben ser no tóxicas, biodegradables y biocompatibles con el cuerpo del ser humano. También los elementos que se utilizan para la fabricación deben ser no invasivos con las células cerebrales. Deben tener una entrega controlada del medicamento en las células del cerebro. También deben ser susceptibles a proteínas y péptidos, entre otras moléculas, debido a que estas son altamente utilizadas en la fabricación de las nanopartículas y generan que la entrega del medicamento sea mejor. También tenemos que las nanopartículas deben tener un tiempo prolongado de circulación en las venas, de circulación en la sangre. Además deben tener estabilidad física y lo veremos más adelante con el transporte molecular. Estas nanopartículas deben ser permeables a través de las venas. Otra variable importante en la entrega de medicamentos es la lipofilicidad. La lipofilicidad es la afinidad que tienen las sustancias por los lípidos, es decir, las grasas, y a su vez la habilidad que tienen para solubilizarse en ellas. Entonces, la lipofilicidad está altamente relacionada con la permeabilidad y la solubilidad del compuesto. Una alta lipofilicidad nos conduce a la formación de compuestos de metabolismo rápido y baja solubilidad, lo cual nos da que el tiempo de circulación sea mayor y esto hace que sea óptimo para la aplicación en la entrega de medicamentos. También otra variable importante es el tamaño de la partícula para difundirse a través de la barrera hematoencefálica. Esto es debido a que un tamaño pequeño
presenta una mayor velocidad de difusión, por decirlo de alguna forma, en la sangre, y esto nos lleva a que tener una mayor biocompatibilidad. Ante la solución de las nanopartículas, vemos que existen diversos tipos de nanopartículas que se pueden aplicar a este proceso. Una de ellas son las nanopartículas lípidas sólidas. Estas, como su nombre lo indica, están en estado sólido a temperaturas ambientes y por lo tanto van a estar sólidas a la temperatura corporal. Estas partículas son esféricas y tienen un tamaño de 50 nanos a 500 nanómetros. También estas partículas, al estar disueltas en agua, generan un sistema coloidal. Esta es la estructura general o la más convencional de las partículas lípidas sólidas. Entonces, en esta vemos que está un lípido sólido en el centro, en el núcleo de la nanopartícula, y está rodeada por un tensoactivo que lo que hace es darle estabilidad a la molécula. Entonces, el tensoactivo es anfifílico, por lo tanto presenta una cabeza fílica y una cola hidrofóbica. Entonces, como vemos, la estructura, la cola hidrofóbica se ubica hacia el núcleo de la nanopartícula. Por lo tanto, este tipo de configuración hace que los fármacos que se utilicen o que mejor se desenvuelvan ante estas sean los medicamentos hidrofóbicos. Entonces, continuando con la estructura, las nanopartículas, entonces primero se debe diluir el fármaco en el líquido, y como les decía, el tensoactivo lo que va a hacer es estabilizar y crear una barrera alrededor de ellos. Entonces, existen en general 3 modelos para la incorporación del fármaco. Entonces, el que les estaba hablando y del cual he expuesto es el modelo de matriz homogénea, en el cual el fármaco se disuelve totalmente en la nanopartícula. Pero también se pueden tener otras 2 configuraciones que radican en concentrar el medicamento, ya sea en la superficie o en el núcleo de la nanopartícula. Entonces, estas nanopartículas, como todo, presentan ventajas y desventajas. En las ventajas tenemos que este tipo de configuración protegen el principio activo o el fármaco contra la degradación química. También nos protegen estas moléculas contra los agentes externos, véase la luz o la humedad del ambiente. Esta hace que presente una mejor disponibilidad, hace que la modulación en la liberación de los fármacos sea más flexible, y la liberación de los fármacos es prolongada. La liberación es prolongada, especialmente, como les decía, para los compuestos que son poco solubles en agua. Entre las desventajas está que al ser una matriz sólida, al ser una partícula sólida, se presenta un crecimiento que no es como espontáneo, no es muy controlado y todavía no se sabe bien por qué sucede. También tiene una tendencia a la gelificación impredecible, o sea, no es tan controlada. Y tiene una baja capacidad de incorporación de los fármacos, debido a que, como es un sólido, la estructura cristalina, pues como sabemos, las interacciones moleculares son más altas y los espacios no son tan altos. Por lo tanto, para mejorar como esta afectación, se busca que la nanopartícula, al solidificarse, al cristalizarse, ¿sí?, se presenten espacios como vacíos entre cada molécula. Entonces, existen 3 vías de administración para este medicamento. Se puede consumir de forma oral, de forma intravenosa y de forma tópica. La forma tópica indica que se pueden utilizar en cremas o en ungüentos y se pueden aplicar directamente sobre la piel. Entonces, como podemos ver, existen tanto ventajas como desventajas, pero de forma general se puede decir que la encapsulación de fármacos en las nanopartículas lípidas sólidas son viables debido a que presenta una baja toxicidad, incrementa el tiempo de circulación en la sangre, de los fármacos, y disminuye los posibles efectos colaterales que pueden tener los tratamientos convencionales. Además, se ha comprobado que aumenta
los efectos terapéuticos en el tratamiento de las enfermedades cerebrales. Entonces, para la obtención de estas nanopartículas existen a grandes rasgos 3 fases. Entonces, la primera es la solución lípida. Como decíamos, estas nanopartículas se encuentran en estado sólido, entonces se debe hacer una disolución para romper con esa estructura cristalina. Después se debe hacer una disolución de tensoactivos y se necesita una alta concentración de ellos. Después se debe formar una preemulsión mezclando las 2 disoluciones anteriores. Entonces, para hacer esto existen varios métodos. La forma más convencional es la homogenización, que se puede dar tanto en frío como en caliente. Entonces, en caliente lo que hacen es aumentar la temperatura entre 5 a 15 grados por encima de la temperatura de fusión de las partículas. Entonces, para hacer esta homogenización se utiliza la agitación mecánica o también se puede utilizar el ultrasonido. Entonces, como vemos, los lípidos, esto es como algo más de conceptos de cultura general, los lípidos y el agua son inmiscibles. Entonces, por esta razón, para tratar de hacer una sola fase se necesita una alta energía. Entonces, para utilizar la agitación mecánica se debe hacer esto con métodos de alta velocidad o utilizando presión. En el ultrasonido lo que se hace es aplicar ondas ultrasónicas, las cuales hacen que se genere cavitación o también la misma onda haga que se perturbe como la estructura de la solución, generando que se pueda mezclar estas 2 fases. Y pues en la agitación mecánica, la velocidad y todo esto hace que estas 2 fases se mezclen. Entonces, como conclusión, pues el método más utilizado es la homogenización en caliente, utilizando alta velocidad o presión. Entonces, otro tipo de nanopartículas que son muy similares a las nanopartículas lípidas sólidas son las nanoemulsiones. Entonces, como sabemos, las emulsiones son una mezcla de líquidos invisibles. Típicamente se utiliza agua y aceite. Entonces, las emulsiones convencionales son de aspecto como lechoso. Sin embargo, con la nanotecnología o las cosas a escala nana no siempre siguen como las reglas que nosotros sabemos. En cambio, las nanoemulsiones tienden a ser transparentes o translúcidas. Entonces, entre las ventajas tenemos una alta biodisponibilidad, alta biocompatibilidad, biodegradabilidad y estabilidad del compuesto. También tenemos que estas nanopartículas son fáciles de producir a gran escala industrial. Y se pueden incorporar moléculas hidrofóbicas y anfifílicas, pero esto es para una configuración OW, que más adelante hablaré o diferenciaré estas dos. Existen la OW y la WO. Y la desventaja principal que tiene esto es que necesita unas grandes cantidades de tensoactivo para su fabricación. Entonces, hablando un poco de la estructura OW, acá se presenta. OW significa aceite en agua, y esta es la estructura de esta nanopartícula, que es la más utilizada para la entrega de medicamentos. Entonces tenemos una disolución, las nanopartículas disueltas acuosamente y una matriz de aceite, y tenemos los emulsificantes, que también se pueden ver como los tensoactivos. Los emulsificantes son los que nos ayudan a mezclar como estas 2 fases, que tienen una cabeza hidrofílica y la cola hidrofóbica. Siguiente. La otra configuración de la cual les hablaba es la WO, que significa agua en aceite. Estas, como podemos ver, la estructura es lo contrario, debido a que la solución acuosa se encuentra acá, y acá está la droga hidrofílica, el fármaco hidrofílico, disuelto en el aceite. Y pues obviamente al estar el agua suspendido en el agua, la cabeza hidrofílica va a ser lo que se le va a pegar a la molécula. Vemos algo que se me olvidó mencionar en el anterior, que el tamaño de estas nanopartículas es de 50 a 500 nanómetros. Entonces, para esta configuración, el tipo de fármaco más ideal al incorporarse son las moléculas hidrofílicas. Y
Para las nanoemulsiones tenemos que para el tratamiento de enfermedades cerebrales como el Alzheimer existen 3 formas de administrarse. Entonces está primero la vía nasal, la vía parenteral, que significa que pueden ser inyectados, ya sea subcutáneamente o de forma intravenosa. Y también pues de forma tópica, que lo que les decía es aplicarlos directamente sobre la piel. Y pues según la literatura, la forma que mejor se adapta para liberar el medicamento en el cerebro es la forma nasal. Acá tenemos una comparación entre 3 moléculas. Daniela más adelante ampliará la información sobre el liposoma, entonces no va a tocar mucho como esa parte, pero si vemos las estructuras que más se utilizan para entrega de fármacos de los lípidos sólidos y las nanoemulsiones son muy similares. Lo único que cambia es que en el núcleo, en las nanoemulsiones, el lípido se encuentra en estado sólido, en cambio en las nanopartículas sólidas, como su nombre le indica, el lípido está de forma sólida. Entonces en esto radica pues la diferencia entre estas dos. Bueno, otro tipo de nanopartículas son las nanopartículas poliméricas. Las nanopartículas poliméricas son partículas sólidas coloidales que varían entre tamaños de 1 a 1000 nanómetros. Estas están formadas por materiales macromoleculares poliméricos, que quiere decir que poseen unidades repetitivas similares o iguales. Las nanopartículas poliméricas se destacan por su versatilidad, esto es lo que las destaca de las demás nanopartículas. Un problema que ocurría en tiempos anteriores era que las nanopartículas poliméricas eran tóxicas, debido a que se realizaban con polímeros no biodegradables. Por lo tanto, a partir de esto, se han establecido diferentes condiciones en las que las nanopartículas deben cumplir para evitar inconvenientes con la recepción del cuerpo humano. Entre esos están, no pueden ser mutágenos, o sea, no pueden generar mutaciones en los seres vivos, no pueden ser cancerígenas, o sea, no pueden generar cáncer ante la exposición de tejidos vivos, no pueden ser antigénicas, o sea, no pueden generar respuesta inmunológica por parte del cuerpo humano, no pueden ser tóxicas y no pueden ser teratógenas, o sea, no pueden generar defectos congénitos en el desarrollo de un feto. Entonces, las nanopartículas poliméricas se deben caracterizar por ser biocompatibles y biodegradables en el cuerpo humano, de manera de que cuando lleguen a la zona en la que se quiere liberar el medicamento, estas puedan descomponerse en sustancias no tóxicas. Bueno, el ingrediente activo o el fármaco puede disolverse, puede encapsularse o absorberse por la nanopartícula. De esta definición sale que las nanopartículas poliméricas existen en 2 tipos. El primer tipo es nanoesferas, que son la B, ¿sí? Entonces las nanoesferas son aquellas que en su interior tienen una matriz polimérica homogénea. Por lo tanto, el medicamento se puede distribuir de manera homogénea dentro de la nanopartícula. Y tenemos la nanocápsula, que pues como su nombre lo dice, simplemente encapsula el medicamento en una cavidad. Bueno, las nanopartículas poliméricas pueden crearse a partir de tanto polímeros sintéticos como naturales. Y de estos, el más importante o el más utilizado son los poliésteres. Bueno, ¿qué pasa con las nanopartículas poliméricas? La idea es que las nanopartículas poliméricas puedan llegar de manera exitosa a la zona del cuerpo donde queremos que el medicamento se libere, que en este caso pues sería el cerebro. Por lo tanto, se emplean modificadores que se adhieren físicamente a la superficie de la nanopartícula. Estos modificadores, o como nosotros los llamamos ligandos, lo que permite es que la nanopartícula obtenga diferentes cualidades. Entre esos tenemos el quitosano. Entonces, el quitosano es un polisacárido natural, por lo tanto tiene
Por lo tanto, se caracteriza por ser biocompatible y biodegradable, o sea, es bueno con el cuerpo humano. Tenemos el polietilenglicol, PEG, que se caracteriza por ser el más utilizado, ya que le permite la mayor direccionalidad a la nanopartícula. También tenemos el Twin 80, que se caracteriza porque puede interactuar de forma fácil con los receptores de la membrana de las células endoteliales de la barrera hematoencefálica, o sea, de la barrera que cubre el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Además de todo esto que ya les comento, estos ligandos que podemos observar son la imagen, las cruces azules y las T fucsia representan los ligandos, y pues en el interior las partículas azules y amarillas representan el medicamento. Entonces, ¿qué me ayuda a hacer estos ligandos? A partir de lo que ya les comentaba, también me ayudan a que la nanopartícula polimérica se pueda camuflar del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque si la nanopartícula fuera como sin ningún recubrimiento, sería reconocida por las proteínas opsónicas del cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Después los macrófagos descomponerían la nanopartícula y la eliminarían del cuerpo, y eso es lo que no queremos. La ruta más conveniente de las nanopartículas poliméricas es la vía nasal, por el simple hecho de que en la vía nasal los vasos sanguíneos se encuentran más cerca al cerebro, por lo tanto, pues el transporte va a ser más veloz. Además, se evitaría el tracto digestivo, lo que pues evita que sea digerida la nanopartícula. Bueno, otro tipo de nanopartículas son los nanoliposomas. Los nanoliposomas son vesículas esféricas, normalmente bicapa, de fosfolípidos que cierran un núcleo interno acuoso. Los nanoliposomas pueden variar su tamaño, pueden ir de un diámetro de 50 nanómetros hasta 100 micrómetros. Los nanoliposomas pueden tener, dependiendo del fosfolípido que se trabaje y del método de fabricación, los nanoliposomas pueden ser bicapa, tricapa o multicapa. Además, los nanoliposomas pueden almacenar una cantidad relativamente alta de medicamentos. Estos fármacos normalmente tienen que ser hidrofílicos o lipofílicos. Además, así como las nanopartículas poliméricas, los nanoliposomas pueden ser funcionalizados en su superficie para que puedan ser camuflados para que el organismo o el cuerpo humano no los detecte. Estructura. Entonces, como les comentaba, un lípido es una estructura que está normalmente compuesta por hidrógeno o carbono. ¿Qué pasa? Cuando un lípido tiene un grupo funcional fosfato, este se llama ahora fosfolípido. Los fosfolípidos presentan una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. ¿Qué quiere decir? Que es una molécula anfifílica. Entonces, en la cabeza hidrofílica, el fosfolípido presenta su grupo funcional fosfato. Y normalmente la cabeza hidrofílica normalmente está compuesta por glicerol, mientras que la cola hidrofóbica está estructurada por un ácido graso saturado o un ácido graso insaturado. El medicamento puede ser encapsulado en el nanoliposoma. ¿Qué pasa? El medicamento puede ser encapsulado entre las capas de fosfolípidos o en el interior, en el núcleo líquido del fosfolípido. Y pues como ya les comentaba, en la parte superficial del nanoliposoma pues se encuentran las diferentes moléculas que me permiten el camuflaje de este. Es importante resaltar que la ruta de que los nanoliposomas llegan al cerebro no es completamente conocida, pero se cree que estos llegan mediante endocitosis.
Sin embargo, cuando los nanoliposomas llegan a la barrera hematoencefálica, aquellos que tienen un tamaño mayor a 100 nanómetros no pueden atravesarla. En cambio, los que tienen un tamaño menor sí lo logran. Bueno, otro tipo de nanopartícula que también se puede utilizar para llevar los medicamentos dentro del organismo son los dendrímeros. Los dendrímeros son partículas esféricas tridimensionales que emanan de un núcleo y se ramifican como un árbol. Se componen de tres partes esenciales. La primera es su núcleo, que es hidrofóbico, la segunda es la unidad de repetición y por último tenemos los grupos funcionales que se ubican en la parte superior o en la superficie del dendrímero. Los dendrímeros, debido a que tienen gran cantidad de grupos funcionales y a su núcleo hidrofóbico, se consideran como moléculas muy adecuadas para poder llevar grandes cantidades de medicamentos hacia las células objetivo. El dendrímero más conocido para esto es el dendrímero PAMA. Este ha sido ya conocido como un anfitrión para el ibuprofeno y la aspirina. Además de esto, por medio de varios estudios hechos en animales, se ha demostrado que el efecto farmacológico que da es más prolongado que con el tratamiento convencional. Bueno, ¿cómo introducimos el fármaco en los dendrímeros? Hay dos formas para hacer esto y esto depende de las propiedades de las moléculas. El primero es para las moléculas hidrofóbicas, que tienen que ubicarse cerca del núcleo, ya que este también es hidrofóbico. Aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas: las cavidades del dendrímero y los tipos de enlaces no covalentes. La primera es debido a que en las cavidades es donde vamos a introducir el medicamento y debemos tener en cuenta los tipos de enlaces no covalentes, ya que lo que se quiere es que los enlaces no sean muy fuertes para que cuando el dendrímero llegue a una zona con ciertas condiciones, el medicamento se pueda liberar fácilmente. Es importante saber que a través de varios estudios se ha comprobado que el tipo de enlace no covalente más fácil para esta tarea son los puentes de hidrógeno, ya que es fácil de controlar. La segunda forma es que las moléculas sean hidrofílicas y sean adheridas o sean unidas a los grupos funcionales de la superficie del dendrímero por medio de enlaces covalentes. También tenemos los nanotubos de carbono. El nanotubo de carbono es una hoja de grafeno enrollada que forma cilindros y puede ser tanto nanotubo de carbono de pared simple como de pared múltiple. Los nanotubos de carbono son conocidos debido a que se considera que pueden llevar grandes cantidades de medicamento. Según los estudios que se han hecho, dicen que por lo menos un nanotubo de carbono de 80 nanómetros de diámetro puede llevar 5 millones de moléculas de un fármaco, pues esta es una medida convencional ya que depende del tamaño de las moléculas del fármaco. Los nanotubos de carbono también pueden servir sin medicamento para ayudar a la actividad neuronal. En esta tabla podemos ver varios usos de nanotubos de carbono que simplemente están funcionalizados y que ayudan a ciertas actividades. Un ejemplo son los nanotubos de carbono de pared simple que están funcionalizados con aminas. Estos protegen las neuronas y ayudan a evitar la lesión isquémica. La lesión isquémica se genera cuando se da un coágulo en el cerebro y esto no permite el flujo neuronal. Si este coágulo dura allí mucho tiempo, las neuronas que están a su alrededor van a morir. También tenemos los nanotubos de carbono de pared múltiple funcionalizados con aminas que ayudan a disminuir la probabilidad de que se genere una apoptosis en una área afectada. Y tenemos los nanotubos de carbono de pared simple purificados que ayudan a mejorar el procesamiento de la información. Bueno, ¿por qué es importante funcionalizar los nanotubos de carbono? Es importante funcionalizarlos ya que los nanotubos de carbono no son solubles en soluciones acuosas debido a que tienen una superficie hidrofóbica. Por lo tanto, cuando se funcionalizan los nanotubos de carbono, los volvemos más solubles y bajamos su toxicidad para que puedan ser utilizados en actividades médicas. Tenemos dos formas de funcionalizar los nanotubos de carbono. La primera es por unión covalente, en donde se genera una reacción en la superficie. La reacción es de oxidación con ácidos fuertes y esto se puede generar tanto en la superficie externa como en las puntas del nanotubo de carbono. La segunda es por unión no covalente, donde el nanotubo de carbono se recubre con moléculas tensoactivas. Esto se puede dar tanto afuera como adentro del nanotubo de carbono también. Bueno, ¿cómo ingresamos los fármacos? Para ingresar los fármacos tenemos dos opciones. La primera es la fijación en la superficie. En la fijación en la superficie lo que hacemos es unir las moléculas del medicamento
con la superficie externa del nanotubo de carbono por medio de enlaces covalentes. La otra forma es la inserción, succión o llenado. Aquí lo que se hace es que se introduce el medicamento dentro del nanotubo de carbono, este se cierra en sus dos puntas y el nanotubo queda actuando como un nanocontenedor. Esta forma es la más efectiva debido a que, como queda actuando como un nanocontenedor, protege todo el medicamento mediante toda su trayectoria hasta la célula objetivo. La liberación del medicamento. Entonces, luego de que el nanotubo ya fue funcionalizado y el medicamento fue introducido dentro de él, lo que se genera es que se cierra una parte del nanotubo de carbono con la misma hoja de grafeno y la otra parte se cierra con una biocapa, con una capa que sea biodegradable. Luego se introduce el nanotubo ya dentro del organismo, eso puede ser tanto por vía oral como por inyección. Aquí la célula lo ingresa dentro de ella por endocitosis asistida por receptores. Él entra a una vesícula que tiene peróxido de hidrógeno. Allí en la vesícula lo que sucede es que la capa se degrada y el medicamento sale y pues realiza su función en la célula. Además de esto también se puede generar que no entre el nanotubo de carbono con el medicamento, sino que el nanotubo sea degradado afuera y solo entra el medicamento. Pero pues esta parte no se quiere mucho, ya que cuando se degrada el nanotubo de carbono también se puede generar una parte de degradación del medicamento, por lo tanto pues no es un camino muy eficaz. Bueno, para que las nanopartículas pasen a través de la membrana hematoencefálica tienen que hacerlo por diferentes métodos de transporte dependiendo del tipo de partícula. El primero es el transporte transcelular, que se puede dividir en dos: la difusión simple o la difusión facilitada. Para la difusión simple la molécula debe ser lipofílica y no debe ser cargada. Entonces, en la difusión simple, la molécula o la nanopartícula en este caso pasa a través de la membrana como si esta no existiera, ya que la membrana también es lipofílica, por lo tanto no presenta una repulsión a que ella pase. Este movimiento se da debido a gradientes de concentración, por lo tanto pasa de la sangre, que es donde está más concentrada, al interior de la membrana y luego del interior de la membrana al interior del cerebro. También tenemos la difusión facilitada, donde la molécula no es lipofílica y sí está cargada. Por lo tanto, en esta lo que se usa es una proteína que actúa como un canal. Este canal debe ser activado para que la proteína se ensanche y la nanopartícula pueda pasar a través de ella. Este también se da por deltas de concentración. Como los dos se dan por deltas de concentración, decimos que estos son transportes pasivos, ya que pues no necesitan una energía para que esto ocurra. Bueno, otro medio de transporte de los fármacos hacia la barrera hematoencefálica es la endocitosis medida por receptores. En la imagen de su izquierda decimos colocar una imagen que represente la barrera hematoencefálica con los diferentes mecanismos de transporte a través de ella. Acá se encuentra la endocitosis medida por receptores. ¿Por qué se caracteriza esta? Esta se caracteriza porque en la superficie de la membrana hematoencefálica están presentes diferentes receptores que me van a capturar, o bueno, que se van a unir a los ligandos que rodean la nanopartícula, ¿cierto? Entonces, a este lado tenemos ya como tal la endocitosis medida por receptores, que es pues como les comentaba, la captación de nanopartículas por medio de receptores y el viaje de estas nanopartículas a través de toda la membrana hasta llegar al otro lado. La endocitosis medida por receptores, digamos así que se puede clasificar en dos pasos. El primero, endocitosis, y el segundo, exocitosis. Entonces, la endocitosis medida por receptores comienza cuando el fosfolípido en la membrana PIP2 se une junto a la enzima AP2. La unión de estos dos permite la llegada de una enzima súper importante, la enzima clatrina. Esta enzima se ubica alrededor de la membrana. ¿Qué pasa? La enzima clatrina es la que me permite que se empiece a generar esa vesícula esférica, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Estos iconos negros con azul representan los receptores que tienen adheridos las nanocápsulas. Entonces, la clatrina me permite empezar a generar esa vesícula esférica y después llega
otra enzima súper importante que es la dinamina, la cual me permite ya el cierre final. ¿Sí? La dinamina me permite que se cierre por completo la vesícula y que ésta se desprenda de la membrana. ¿Qué pasa? Entonces, una vez cerrada la vesícula, esta empieza a transportarse a través de toda la célula, la célula de la barrera hematoencefálica. Acá tengo una imagen de una endocitosis real, ¿sí? Como pueden observar. Y pues ya la última parte, así como entró la nanocápsula a la barrera hematoencefálica, ahora tiene que salir. ¿Pues para qué? Para poder llegar al otro lado, que es donde se encuentra presente el cerebro y pues las neuronas. Por lo tanto, se produce un transporte por exocitosis. Pues es lo mismo, simplemente que al final la vesícula se vuelve a adherir nuevamente a la membrana de la célula, permitiendo que las nanopartículas, que las macromoléculas se liberen y logren llegar pues al otro lado del cerebro. Otro mecanismo de transporte celular es la transistosis, la cual consiste en transportar macromoléculas incorporadas en vesículas de una parte de la membrana plasmática al otro lado, lo que quiere decir que transporta moléculas de un lado de la célula al otro. Las macromoléculas que usualmente se transportan son la insulina, lipoproteínas, fragmentos de ADN, virus y toxinas. Es mediante este transporte que el organismo elimina este tipo de sustancias que no son deseadas en el organismo. Entonces, este tipo de transporte es muy parecido al que nos explicaba Daniela, en el cual hay endocitosis y exocitosis. La única diferencia es que la endocitosis, tanto la endocitosis como la exocitosis, no necesitan de receptores. Entonces, como les decía, este mecanismo de transporte necesita endocitosis y exocitosis. Entonces, en esta imagen es muy parecido a lo que nos explicaba Daniela, porque si se dan cuenta, lo verde son receptores. Sin embargo, en lo que quiero que nos enfoquemos es que al momento de generarse la vesícula, hay como dos caminos que puede tomar esta vesícula, valga la redundancia, y es irse hacia los liposomas o seguir el camino de la transistosis normal. Entonces, la transistosis lo que hace es evitar el paso por los lisosomas y así evita la degradación de las moléculas. Algo muy importante de la transistosis es que este tipo de transporte generalmente se da para las células epiteliales, sin embargo también se puede dar en las neuronas. Los epitelios son capas de células que separan medios muy diferentes. Generalmente se encuentran en los pulmones, en los tubos digestivos y también en las venas y arterias. En cuanto al componente ético, tenemos que para mirar la eficacia de las nanopartículas se debe primero monitorearlas. Para esto se utilizan animales, en este caso pues lo más típico es utilizar ratones, y pues tenemos dos estudios diferentes. Bueno, entonces con el primero queremos hacer énfasis en que se tienen ratones sanos a los cuales se les inyectan las células cancerígenas para introducirles el implante que les va a proporcionar el tratamiento. En este caso, el tratamiento lo que hace es liberar TRAIL, que el TRAIL es una proteína que funciona como ligando y que al interactuar con ciertos receptores, lo que hace es ocasionar la apoptosis de las células cancerígenas. Entonces, la apoptosis es básicamente que la célula se muera, inducir a que ésta pues, se degrade. Entonces, como resultado, se obtiene que el tumor disminuye. En el otro estudio que tenemos, es muy claro el uso de los ratones para su monitoreo. Lo que se hizo fue que se tenía una nanopartícula y se les hizo una modificación. O sea, hay varias configuraciones. Entonces, lo que se hizo fue utilizar dos sustancias, un aptámero y un péptido. Entonces, se tiene primero la configuración solo con el aptámero, otra solo con el péptido y la utilización de estas dos sustancias. Entonces, acá está. Y un monitoreo que se hizo añadiéndole un marcador fluorescente a las nanopartículas para poder rastrearlas.
Y los resultados nos dan que es necesario la utilización tanto del aptámero como el péptido. Esto es porque el aptámero es un ácido nucleico de cadena sencilla, o también se puede ver de otra forma como una cadena corta de ADN, la cual tiene una gran afinidad por la nucleolina, que es una proteína que se encuentra en la membrana plasmática de las células cancerígenas. Es así como la nanopartícula identifica las células cancerígenas de las células sanas. Y el TGN péptido es necesario debido a que tiene la habilidad de atravesar la barrera hematocefálica de una forma fácil. Entonces, los resultados, para concluir, nos dicen que la vida media del ratón aumentó en un 72% al utilizar la modificación de la nanopartícula con estas dos sustancias en comparación con la nanopartícula sólida. Además, se disminuyó la velocidad del incremento del tumor, o sea, ya no se esparcía de forma tan rápida en una fracción en un porcentaje de 81,86%. Entonces acá tenemos algunas referencias de las cuales nos basamos y muchas gracias por su atención.